estamos haciendo y estamos compartiendo con ustedes. Estamos entonces ahora con Laura Romero, acompañante terapéutico, diplomada en suicidología y también culminando la formación de operadora en suicidología. Nos va a hablar el día de hoy de prevención del suicidio adolescente. Lau, el grupo es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Soy Laura Romero, como dijo Mara. Y bueno, la verdad que para mí, hoy este congreso es el primero y yo lo tomo como un banquete que he ido comiendo, ¿sí? Cada una de las especialidades que ha habido, porque han sido muchas y han sido realmente riquísimas en todo, para poderlas poner en práctica, para guardarlas para nosotros, para poder ayudar a otras personas. Y bueno, espero poder darles alguna comidita hoy día o algo especial para que ustedes se lleven, ¿sí? Sobre la adolescencia. La adolescencia es un periodo bastante complicado, muy intenso, con muchos cambios en todos niveles, ¿no es cierto? Porque tenemos el cambio corporal, psíquico, afectivo, familiar y social. La infancia relativamente segura debe ser abandonada para ganarse un lugar en el mundo de los adultos. Y el adolescente quiere ser autónomo cuando aún dependa de los padres o de algunos adultos o de algunos otros adultos. Hay un gran cambio en la percepción de sí mismo y de los demás, comenzando por los cambios corporales, los cambios de su cuerpo. No le ofrecen una referencia segura, se sienten desorganizados, torpes, fuertes, poco atractivos o muy atractivos. En el ámbito sexual, el adolescente debe definir su identidad con el fin de poder establecer una relación con el otro. En el ámbito social, va y viene entre la infancia y la edad adulta. A veces se le exige comportarse como un adulto y en otras se le trata como un niño. El adolescente además está siendo mirado críticamente y el mundo adulto lo evalúa, lo juzga, lo critica, lo confronta permanentemente. Su maduración intelectual le permite filosofar y preguntarse sobre el sentido de la vida y su lugar en el mundo. En el ámbito psicológico es impulsivo, hipersensible, susceptible, emotivo, impaciente, apasionado. Se puede afirmar que el adolescente está constantemente en desequilibrio y en estado de conflicto, lo que es normal debido a los múltiples e intensos cambios que está viviendo. Todos estos cambios generan un grado de angustia que varían en un adolescente o en otro. Cuando nosotros pasamos nuestra adolescencia, si recordamos o si nos vamos a ese tiempo, también éramos así, éramos inestables, ¿no? Y a veces creemos que no podemos pasar, que es muy difícil. En esta semana tuve una charla con una adolescente cercana a mí que me movilizó porque no creía lo que estaba pasando y en mi familia sabían que yo iba a tener un congreso. No quería decir mucho que iba a disertar porque me daba miedo que se conectaran y después yo digo, ay no, que me va a dar vergüenza. Y vino una persona cercana a mí y me contó que su hija estaba pasando por una situación conflictiva, se autolesionaba, ¿sí? Se estaba autolesionando. Esta mamá es jovencita, su marido falleció hace unos años y ella tiene su hijo de 20 años y su otra hija de 17, esta más chiquita de 11. Y me cuenta que hay muchos problemas y situaciones en su casa.
con respecto a los dos mayores. Entonces ella discute mucho adelante de la más chica. Y entonces esta adolescente se autolesionaba. Hace unos años lo hacía y dejó de hacerlo. Y este año volvió a hacerlo. Hace unas pocas semanas volvió a hacerlo. La madre se dio cuenta y vino y me lo contó. Entonces le digo, ¿sabes qué? Hay que activar el protocolo en la escuela, porque es una de las señales que ella te está pidiendo a gritos que está necesitando ayuda. En la familia ya ha habido 2 intentos de suicidio de otra adolescente que no llegaron a la consumación, ¿sí? a consumarlo, pero sí fueron intentos. Y esta menor ha visto todo esto, más allá de todas las circunstancias y los problemas que tiene la madre y las peleas. Entonces, ella al ver a su mamá con esta situación, con estos problemas de sus hermanos, se autolesiona porque dice que es la forma de sacar el dolor que lleva por dentro. Cuando yo hablaba con ella, le preguntaba que cómo se sentía y me decía, es que yo no quiero que en mi casa se peleen así, yo no quiero que mi mamá llore, yo no quiero que mi mamá se pelee con mi hermano, que la traten así. Entonces yo le explicaba que si a ella le gustaría ir con alguien que la ayudara, porque esto se podía grabar, porque ella es chica, para llevar esa mochila, ¿no? Y a veces los adolescentes toman mochilas que no les corresponden, ¿sí? O a veces los padres les damos las mochilas que no les corresponden. Y ellos al cargarse tanto, están en esa etapa de la vida que todavía no quieren dejar de ser niños y quieren ser adultos, pero tampoco quieren ser niños. Entonces están en la ambivalencia de estar en un lugar y en el otro. Y entonces yo le explicaba, ¿te gustaría hablar con alguien? ¿Querés venir a hablar conmigo? ¿Querés hablar con tu tía? ¿Querés hablar con un profesional para que te ayude? Porque ¿sabes qué? A veces nosotros no tenemos la culpa, pero nosotros la tomamos para nosotros y eso no es tu culpa. Entonces decidió la madre llevarla activar el protocolo en la escuela, en el colegio con la directora, y la derivaron a la psicóloga. Pero ella me contaba que ella, cuando se autolesionaba, también tomaba pastillas. En un día se tomó 5 pastillas. También es un estafirol. Cuando tomas uno, es solamente un analgésico. Pero cuando son varios, como cualquier otra medicación, puede traerte alguna consecuencia. Entonces me dice, ¿y qué tu mamá sabe? No, no sabe. ¿Por qué? Porque la madre tiene las tabletas y tabletas de esos analgésicos y ella fue y las sacó y se las tomó. Porque ella quería, dice, que se le fuera ese dolor. Había escuchado que tomando agua con sal podía desmayarse y así dormirse y dejar de pensar lo que le estaba pasando en su casa. ¿Cómo podemos ver que un adolescente pueda tomar esa decisión para no pensar o no seguir pasando lo que está pasando en su casa? Hay indicios, ¿no?, de cómo por qué un adolescente piensa en suicidarse. Y a veces lo hacen porque tienen problemas en su casa, ¿sí? Porque el papá, la mamá falleció, o porque se divorciaron, o porque se cambiaron de casa, o ya no tienen sus amigos, no tienen a sus amistades de siempre.
son algunos de los problemas o circunstancias que pueden llegar a hacer que un adolescente tome la decisión de suicidarse. Saben que por cada suicidio, también se cree que por cada suicidio adolescente hay muchos más intentos. Y hay una estadística que cuando yo preparaba esto me sorprendió, porque las muchachas intentan suicidarse mucho más que los varones. Pero los varones son los que llegan a concretar 4 veces más veces que las mujeres. Es muchísimo más. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es buscar una forma letal, ¿sí? O la medicación, o sustancias, o algún arma, ¿sí? En Estados Unidos, el suicidio, la mayor estadística que hay de suicidio es por armas de fuego que los padres tienen en su casa cargadas y fuera sin resguardo, ¿no? Al alcance de los niños, de los adolescentes. También vemos que los adolescentes buscan, ¿sí?, el suicidio como una forma de tapar un problema o de encontrar la solución a los problemas que están teniendo, ¿sí? En la adolescencia, como dijimos, es muy complicada, y los adolescentes a veces en el colegio son perseguidos por los mismos compañeros, ¿no? También los adolescentes son presionados, ¿sí? Porque tienen que ser mejores, tienen que tener un alto rendimiento, ¿sí?, académico, ¿sí?, en la escuela, porque si no, los pares, los mismos compañeros, los hacen a un lado, por en la misma ropa, como hablaban recién los otros expositores más temprano, que a veces los mismos compañeros, los mismos pares, los hacen a un costado porque no llevan la misma ropa, porque no usan lo mismo, porque no tienen el mismo teléfono, o porque tienen menos. También es una forma de escapar, ¿sí? De escapar a lo mejor de un abuso sexual, ¿sí? Del maltrato físico, psicológico en el hogar, ¿sí? En la adolescencia es ellos no saben cómo buscar la ayuda. Y esto no es un problema solamente de la familia, esto es un problema de la sociedad, esto es un problema social. Ya la sociedad se tiene que interiorizar, incorporarse más, buscar más herramientas para poder ayudar a los adolescentes a que no lleguen, ¿sí?, ni siquiera a intentar suicidarse, a querer formar una forma, buscar una forma o idealizar una forma para terminar con su vida. Entonces, los hombres son 4 veces más propensos a morir por suicidio que las mujeres, ¿sí? Y las mujeres son más propensas a intentar el suicidio que los hombres, porque ellos utilizan, ¿sí?, las armas de fuego. Las mujeres son muy pocas las que toman esa decisión de un arma de fuego. Lo pueden hacer también, pero en las estadísticas está que el hombre es el que más lo hace. Los adolescentes que están en riesgo de suicidarse son los que tienen, sí, son las personas que tienen problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar,
o insomnio. Hay adolescentes que no duermen, ¿sí? Hay adolescentes o duermen un montón, porque quieren escaparse de la realidad que están viviendo, ¿sí? Ellos tienen el pensamiento suicida, ¿sí? Atraviesan tantos cambios en la vida que, como los divorcios de los padres, como habíamos dicho, como las muertes de algún familiar, o a ser víctimas del acoso escolar, del racismo, ¿sí? A veces también porque hacen como, imitan, ¿sí?, a otras personas, porque bueno, aquel está mal, yo también me pongo mal y bueno, voy a hacer lo mismo. Hay muchos que tienen esos eventos, ¿no?, que hacen eso. Hay historias familiares, ¿no?, con intentos de suicidio o suicidios, ¿sí? Bueno, y vemos las señales de advertencia, ¿sí?, detrás de un suicidio. Nosotros tenemos que hablar sobre el suicidio. A veces creemos que el hablar puede hacer que cometan el suicidio. Y lo que tenemos que hacer es hablar sobre eso, para que ese mito que hay de que si nosotros hablamos va a suceder más. Al contrario, si nosotros nos informamos, si nosotros hablamos y lo ponemos en la mesa, ¿sí?, como vendríamos a decir, en la mesa cotidiana, en el almuerzo, podemos charlarlo con los chicos. ¿Qué te está pasando? ¿Te sentís mal? ¿Alguna vez tuviste ese deseo de hacerte daño, de suicidarte? ¿O hoy estás así? ¿Vos tenés esa ideación? ¿Podrías llegar a hacer esto? Porque nosotros, hablándolo, ellos lo pueden sacar, ¿sí? Y no llegan, ¿sí? Es una forma de ayudarlos, ¿sí? De acercarnos, ¿sí? De preguntarle, de transmitirle que nosotros estamos preocupados por ellos y que así ellos pueden encontrar en nosotros una contención, ¿sí? Dar a entender que nosotros estamos ahí, ¿sí? Para nuestros adolescentes, para nuestros hijos, ¿sí? Hablar de que hay una esperanza, de que no tienen la culpa, de no juzgar, ¿sí? Los adolescentes se sienten muy criticados. Esta adolescente que yo estuve hablando, ella me decía, mi mamá no me entiende, no me entiende, no me entiende la gente grande. Ellos se sienten que nosotros, como mayores, no podemos entender lo que les está pasando. Que ellos se sienten niños y a la vez se sienten adultos. Y que ellos quieren ser autónomos, quieren valerse por sí solos, pero todavía están sobre el resguardo de los padres. Entonces tienen que saber que están creciendo, que no son niños, pero tampoco son adultos, pero están en crecimiento y que nosotros podemos acompañarlos, ¿sí? Que lo reconocemos como una persona, ¿sí? Y que son valiosos, que son personas valiosas, que pueden tener una hermosa vida, ¿sí? Y que podemos ayudarlos a buscar una ayuda profesional, ¿sí? Que podemos ser contención para ellos. Y que forman, podemos formar parte de la red de apoyo, porque podemos, como tía, como madre, como vecina, como abuela, ¿sí? Podemos ser apoyo en esa red de contención. Podemos acompañarlos a un psicólogo, podemos acompañarlos con un mate, podemos acompañarlos a salir a caminar, a ver cómo se sienten, a compartir un helado, a sacarlos al aire libre, para que ellos puedan sentirse y no estar aislados, porque los adolescentes lo que buscan es aislarse.
y no contar lo que les está pasando. Porque sienten mucha frustración y sienten el juzgar de las personas, sienten el juzgar y la crítica de la persona adulta. ¿Qué podemos hacer como padres? Y sí, podemos buscar la ayuda, ¿sí? Buscar la ayuda en un psicólogo, en un médico, para que nos deriven. Podemos buscar, podemos contener, podemos estar cerca siempre como padres, ¿sí? Lau, tenemos algunos mensajitos en el chat, no sé si querés que te los lea. Bueno. Bueno, tenemos un mensajito que dice, ¿cómo podemos como padres colaborar, guiar, sin apresurar o adelantarlos a estas etapas que aún no están listos para afrontar o a estar pasando? Y bueno, como papá, siempre estar apoyándolos. En la adolescencia es difícil que uno esté encima de ellos, ¿sí? Pero tampoco dejarlos, ¿sí? No estar como pegote, ¿no? Como muy así, porque los chicos entonces ahí más se aíslan, ¿sí? Como papás tenemos que estar al lado de ellos y tener ese vínculo, ¿sí? Que nosotros podamos entablar, ¿sí? Y que ellos puedan ver que nosotros estamos. Si ellos tienen ganas de hablar, que puedan hablar con nosotros. ¿Sí? Y a veces es oír y otra cosa es escuchar. Podamos escuchar a nuestros hijos, podamos escuchar al adolescente cuando esté pasando por algo. No atosigarlos con preguntas, ¿sí? Porque se cierran. Sabemos como adolescentes que no les gusta que nosotros los invademos, ¿sí? Sí, como papá podamos, pero no pesadeándolos porque saben que los chicos se retraen y al contrario, no quieren contar nada, se cierran, ¿sí? Como adolescentes. ¿Por qué? Porque, no, ¿por qué mi papá me tiene que, quiere saber todo de mí? Pero podemos estar. Por eso digo, qué importante que nosotros hablemos, podamos acá, podamos exponerlo abiertamente para que los chicos sepan que nosotros estamos y los apoyamos. ¿Sí, Mara? Bien. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Laura? Lau, pregunta. Con el tema de la sexualización, dicen acá también. ¿De qué manera la sexualización de la sociedad influye en adelantar o aproximarse a esta etapa de la adolescencia? En la adolescencia es un momento donde los chicos van a saber, y más en este tiempo, ¿sí? Van a buscar su identidad,
sexual. Y nosotros como papás, lo único que podemos hacer es acompañar y aceptar lo que ellos decidan. No es como en otros tiempos, ¿sí?, que nuestros padres nos imponían y nosotros teníamos que solamente aceptar y callarnos. Nuestra adolescencia, si recuerdan, fue más dura porque no había lo que hay ahora, el bullying. Si a nosotros nos decían algo en la escuela, veníamos y volvíamos a casa y llorábamos, sí. Habían menos suicidios, tal vez que sí, habían, pero no habían tantos como ahora. La adolescencia, por eso te digo que ahora ha cambiado mucho más que antes, y el estar acompañando principalmente a nuestros hijos, principalmente a los adolescentes, y saber escuchar y no criticar, no juzgar. Lo primero que los chicos ven, los adolescentes, lo primero que ellos sienten de un papá o de una persona adulta es su crítica, es el que lo juzguen, ¿sí? Ahí totalmente los hacemos que se cierren y que ellos se depriman mucho más. Y entonces ellos, ¿qué buscan? Buscan la solución la más fácil, porque no van a buscar una solución compleja. La más fácil, ¿cuál van a tener? No quiero estar más acá, porque me juzgan, porque yo decidí esto. Me critican, porque yo decidí esto. Y si mi mamá y mi papá y mi familia no aceptan lo que yo soy, o no aceptan que a mí me gusta esto, o que yo quiero hacer esto, si como familia, que es la contención primera que tiene que haber, ¿sí?, para un adolescente, los juzgamos y los ponemos y les ponemos carteles, ellos lo primero que van a buscar va a ser la primera, que es quitar su vida. Lau, agradecerte por animarte, porque no es fácil, es la primera vez que estás acompañándonos en un espacio así, y bien sabemos que no es sencillo. Estás acompañada por varios de tus compañeros que estaban dándote fuerzas ahí. Sé de tu compromiso, sé que a veces los nervios nos juegan en contra, pero qué importante es al menos animar y hablarlo, porque la adolescencia es una etapa muy crítica, es una de las crisis más grandes que tenemos en la vida, donde se construye esto que vos decías, la identidad. Es donde nosotros forjamos nuestras decisiones para ser un adulto. Entonces cuesta un montón poder entender y que nos entiendan, ¿sí?, como adolescentes, que nos puedan entender nuestros pares, nuestros profesores, nuestros familiares, ¿sí? Y es difícil, porque creemos que al ser adolescentes nosotros nos llevamos el mundo por delante y vamos a querer saberla toda y vamos a hacer, yo lo puedo hacer y todavía hay mucho que aprender. Y como en la adolescencia hay varias etapas, desde la pubertad hasta los 24, 25 años, 23 años, cuesta mucho. Y bueno, agradecerte, Mara, porque para mí es el primero y la verdad que es un desafío. Espero que algo les haya quedado o haya surgido bonito. Para mí fue importante, un desafío, y fue bonito compartir esta jornada con ustedes. Así que muchas gracias a la academia y gracias por mis compañeros por apoyarme, porque fue un salto al vacío.
Bien. Sumado a esto, la importancia que es hablar este tema y de hecho muchos docentes nos ponían en los formularios la necesidad también de tener herramientas como docentes o comunidades interventoras, porque no las hay. Entonces, comprender estas etapas y que también las hemos pasado, como vos nos traías, nos da otra perspectiva de abordaje, de acompañamiento y nos abre muchas más preguntas. No es quedarnos solamente con esto, es ir siempre un poquito más allá. Lau, un placer haberte escuchado, por animarte, dice Nelly. Estuve ahí atenta escuchándote también. Eh, bueno, agradecerte justamente el haber compartido con nosotros. Por ahí la señal se te iba un poquito, pero bueno, esto es la virtualidad también. A veces nos facilita muchas cosas, otras, bueno, tiene ahí sus tires y afloje, pero aún así seguimos comprometidos con esta temática. Lau, muchísimas, muchísimas gracias por tu presentación.